La paz de Dios. Que Dios les bendiga. Bendito el Señor que podemos nuevamente escuchar, oír la palabra de Dios. Oramos, hermanos, por favor. ¿Haces la prueba otra vez? Ya no. No. Ya no. Bueno. Vamos a orar, hermanos. Vamos a ponernos en las manos de Dios para que su bendita palabra caiga en buena tierra, que nuestro corazón sea tierra fértil, para que fructifiquemos en abundancia para la gloria de su santo nombre. Bendito Dios, te damos infinitas gracias por la vida que tú nos concedes, por esta bendición tan grande que tenemos, Señor, de poder hablar contigo. Podemos invocarte, podemos, Señor, pedirte, suplicarte y adorarte, Señor, de lo profundo de nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, por la vida que tú nos concedes, porque nuevamente podemos oír tu palabra. Queremos estar atentos, ser oidores y hacedores de tu santa palabra. Que tu Santo Espíritu nos dé entendimiento, nos dé sabiduría, abra nuestro entendimiento para que podamos oír tu palabra con atención y obedecerla, poner por obra tus mandamientos, tus benditas enseñanzas. Que tu Santo Espíritu nos ayude para que cada día estemos más consagrados a ti, para que cada día busquemos tu rostro con más anhelo, para estar atentos, Señor, para el sonido de la final trompeta, porque tú vienes pronto, Señor Jesús, y debemos estar nutridos con tu santa palabra, con tu bendita palabra, que estemos fuertes y vigorosos, que nuestro espíritu esté vivo para oír ese sonido de la final trompeta, para ser arrebatados, para esperarte en el cielo, para la gloria, en el aire, para la gloria de tu santo nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pedimos todo para la gloria tuya, Padre Santo. Amén. Buscamos, hermanos, en el Evangelio según San Juan. En el capítulo 1 leemos. Aleluya. En el capítulo 1 leemos el verso 29. 2 veces, por favor, hermanos. Así dice esta bendita palabra de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que el Señor nos ayude, hermanos, para estar atentos. Dice el Señor Jesús: el que tiene oído para oír, oiga. Nosotros queremos estar atentos, oímos y queremos poner por obra las enseñanzas de la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y leemos nuestro tema, todos los temas de la palabra de Dios, hermanos, son inagotables. Cada palabra tiene una enseñanza gloriosa del reino de los cielos. Cada texto, hermanos, una preciosa enseñanza de la palabra de Dios, de la palabra del Señor Jesucristo. A la vez, el Señor Jesucristo es la palabra de Dios. Dice nuestro tema: el Cordero de Dios. Aleluya, como leímos, ¿verdad? En Juan. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único que tiene poder para quitar los pecados. Ya hemos dicho, los fariseos, los sacerdotes, condenaron al Señor Jesús porque decía que él podía perdonar pecados. Tiene el poder, le dijo al paralítico: toma tu lecho y vete a tu casa. Tus pecados te son perdonados.
porque el Señor Jesucristo es Dios. Bueno, nuestro objetivo, con humildad, con humilde sumisión, adoremos al Cordero de Dios. Aleluya. En el Antiguo Testamento, los ritos, las ceremonias y los ritos de los sacrificios eran necesarios para perpetuar y mantener vivo el conocimiento de la verdad divina. En el Antiguo Testamento, las ceremonias y los ritos de los sacrificios eran necesarios para mantener vivo, para perpetuar y mantener vivo el conocimiento de la verdad divina. De la verdad divina en el mundo, hermanos. La verdad de la palabra de Dios es para todo el mundo y para todos los hombres. Cuando dice el Señor Jesucristo en ese texto maravilloso, porque de tal manera amó Dios al mundo, es decir, al hombre, envió a su Hijo, dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya hemos dicho, hermanos amados, el tener fe es creer, es confiar en la palabra de Dios. Bueno, para mantener vivo el conocimiento de la verdad divina en el mundo. La justicia de Dios es la que demandaba la muerte como pago por el pecado. La justicia de Dios es la que demandaba la muerte por causa del pecado del hombre. Dice en Ezequiel, todas las almas son mías, dice la palabra de Dios en Ezequiel 18:4. El alma que pecare, esa morirá. Era la sentencia, porque desde que desobedeció Adán y Eva, entró la desobediencia a todos los hombres, y por lo tanto, también la paga del pecado es muerte. Entonces es la justicia de Dios la que demanda muerte como pago por el pecado. El pecador debe de pagar con su propia vida el pecado, entregar su vida. Por eso dice, la paga del pecado es muerte, porque la desobediencia a Dios se castiga con la muerte. Por eso nosotros aprendemos de la palabra de Dios, hermanos, para que por la misericordia de Dios atendamos las enseñanzas. Por eso dice, ¿sí?, que era necesario las ceremonias y los ritos de los sacrificios en el Antiguo Testamento para mantener vigente, ¿sí?, el conocimiento de la verdad divina en el mundo entero. Entonces es el Señor, es la justicia de Dios que exige como pago por el pecado la muerte. El alma que pecare, dice la palabra, esa morirá. El pecador tenía que morir, pero no podía pagar por sí mismo, porque siendo pecador, para poder pagar se necesitaba un ser inocente. Por eso los sacrificios de los animales, porque el borreguito, dice la palabra de Dios que así como los borreguitos van al matadero
en silencio. No se defienden por su inocencia. Dice, qué hermosa es la palabra de Dios, hermano. Por favor, escuchemos, oigamos con atención. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esa es la narración del profeta Isaías refiriéndose al Cordero de Dios, al Hijo de Dios, que vino a pagar por nuestros pecados, hermanos, a morir en la cruz del Calvario. Es cuando, como el hombre tenía que pagar con su vida el rescate de su alma, pero tenía que ser inocente, sin pecado. Y si es hombre pecador, porque la paga del pecado es muerte, pues ¿cómo va a morir por sí mismo? Eso no es posible. Entonces es cuando Dios acepta como sustituto un animal. Bueno, hay becerros, hay borreguitos, hay corderos, hay palominos. Según las posibilidades del que pecaba, iba al sacerdote y ofrecían su ofrenda. Su ofrenda era el animalito que era sacrificado por causa de sus pecados. Pero era momentáneo, solamente momentáneo ese sacrificio. No era suficiente para que el animalito era ofrecido en sacrificio, una ofrenda, un sacrificio para el perdón de los pecados, y moría en sacrificio por el pecador. Pero este sacrificio, esta ofrenda, repito, según sus posibilidades, llevaba al sacerdote el animal, y era entregar algo valioso de él. El borrego, el becerro, era de su propiedad. Sí. Entonces, tenía que ofrecer algo que le costara, algo caro, algo valioso para el oferente. Si tenían suficientes recursos, llevaban un becerro. Entonces, pues, me imagino que no todos tenían para tener un becerro propio. Hay quien tenía nada más los palominos, porque eran muy humildes, muy pobres, y eso es lo que tenían como propiedad para ofrecerlo en ofrenda, en sacrificio, para el perdón de sus pecados.
Entonces, hermanos, como el ser humano, somos tan dados a las ventajas, a no apreciar el valor de lo hermoso que tiene la vida, de lo hermoso que nos rodea todo. Y como es dado al mal, el ser humano, era fatalmente para él ofrecer una ofrenda, un sacrificio de él. Entonces para él era fácil, si tenía bastante dinero, si económicamente vivía bien, qué fácil era dar un becerro, un toro, como holocausto, como sacrificio. Pero entonces, hermanos, sí, eso era ilógico, pensar que el pecador por sí mismo podía pagar por sus pecados y ser perdonado, ¿sí? Y quitada su culpa. Y si teníamos, pues qué fácil era para él ofrecer algo valioso que le perteneciera para el perdón de sus pecados. Pero también lo hacía para manifestar su amor a Dios. Los judíos, hermanos, siempre fueron muy temerosos de Dios. Cuando Moisés en el monte Sinaí recibió las tablas de la ley, le dijo Dios, habló con Moisés, manda a este pueblo que se purifique, porque a los 3 días voy a bajar al monte Sinaí para hablar con el pueblo. Y cuando bajó, dice que en la foto, hermanos, no lo conozco en otra forma, en la foto, son tres cerros enormes. En uno de ellos bajó el Todopoderoso. Y dice que temblaba, que era como un terremoto. Y la voz de Dios se oía potente. Aleluya. Y él se rumiaba, que dice que era como un horno ardiendo. Así dice la palabra de Dios. Usted puede verlo en Éxodo. Sí. Era como un horno ardiendo. Y que la lumbre subía hasta el cielo. Y entonces los hebreos le dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y no hable Dios con nosotros para que no muramos. Era tan potente la voz de Dios, tan real, tan magnífica la presencia del Dios vivo, del Dios eterno, del Dios santo, que no solamente temblaba el monte, sino también los hombres. Pero imagínense, si temblaba el monte, con mayor razón los hombres. Entonces, pero decimos, ese poder Dios lo mostró para que se quedara grabado en el corazón, en la mente, en la razón, en el ser entero de los hebreos, de quién era Dios, quién lo había sacado con mano fuerte y brazo extendido de la esclavitud de Egipto, y quién es el hombre poderoso, perfecto, el Señor Jesucristo, que nos sacó del pecado del mundo. Para los hebreos fue Egipto, los libró de la esclavitud. Para nosotros nos libró del pecado de la esclavitud del mundo, de las malas costumbres, los malos deseos, las obras carnales. Entonces, Dios siempre ha estado al pendiente del ser humano y le da mandamientos para que los obedezcamos. Si no lo obedecemos, pues es desobediencia, es pecado, es transgresión. Y por eso aceptaba momentáneamente Dios un sacrificio de animales, pero era solamente momentáneo, ¿sí? Para el perdón de sus pecados. Pero, repito, solo era momentario. Nunca se va a comparar con el sacrificio
del Señor Jesucristo. Fue perfecto. Gloria a Dios. No podía salvarse el hombre por méritos propios. No podía, por eso era momentáneo. Llevaba un animal para la ofrenda, para el holocausto, pero era momentáneo. No podía, por sí mismo, por obras carnales. Por eso dice la palabra de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, es la infinita misericordia de Dios. Es por gracia que tenemos la salvación. Decíamos en la exposición del domingo próximo pasado. Entonces, por eso, entonces, tenía que ser un sacrificio perfecto. La sangre inocente derramada del Señor Jesucristo fue una ofrenda, un sacrificio perfecto. Aleluya. Entonces, el hombre es dado al mal, el ser humano. Me imagino que si fuera por obras, el que tenía dinero suficiente para comprar un becerro, para ser propietario de un becerro, pues se sentía grande. Al que tenía tan solo 2 palominos para ofrecerlos en sacrificio. Pero dice la palabra de Dios que no es por obras, no es por obras. Yo creo que somos tan, perdón la palabra, hermanos, pero tan torpes que pensábamos, ya di el becerro, ya di el borrego, ya di la cabra, ya di el cordero. Ay, ya, estoy libre. Momentáneamente, hermanos. Era un rito, pero eso era un tipo de lo que iba a venir. Tan solo era un ensayo, por decir, de lo que iba a venir, el verdadero sacrificio del Hijo de Dios. El que ofrecía el borrego, el cordero, satisfacía su ego, su carne. Ya cumplí. Pero volví a pecar. Momentáneamente lo cubría su pecado. El sacrificio, hermanos, es un acto religioso de adoración. El sacrificio es un acto solemne, una ceremonia solemne, ¿sí? Es un acto religioso de adoración por el cual se ofrenda a Dios algún objeto valioso de nuestra pertenencia, algo material que sea de gran precio, ¿sí? Para nosotros, para ofrecerlo al Señor, a Dios, mejor dicho, ¿sí? Para que, me imagino que no era fácil deshacerse de un becerro, de un borrego, porque todo eso cuesta dinero. Pero bueno, por eso Dios admitía para enseñar. Es un tipo, una enseñanza de lo que iba a venir después, esos sacrificios, esas ofrendas. El sacrificio, en latín, sacrificium. En latín se dice sacrificium. Ofrenda de animales, frutos, productos de la tierra, como propiciación por el pecado. Los sacrificios se hacían, ofrendaba, eran de animales, de frutos o de productos de la tierra para propiciación por el pecado. Propiciación, de latín, propitiatio. Propiciación, de latín, propitiato. Volver favorable, eso significa
propietatio, volver favorable. El sacrificio del Señor Jesús en el Calvario hizo que Dios fuera favorable a la humanidad. Significa, la propiciación significa volver favorable. El sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario hizo que Dios fuera favorable a la humanidad, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Aleluya, bendito Dios. Bueno, entonces lo envió Dios para salvar a la humanidad caída, enferma, pecadora, malvada, sucia. Vivía el hombre sin Cristo. Vive en las tinieblas, en las garras del maligno. Dice que el maligno ha cegado el entendimiento del hombre, lo tiene esclavizado para que no entienda, para que no busque algo que le sea favorable. Es decir, que no busque, que no entienda, que no oiga la palabra de Dios. Ha cegado su entendimiento el maligno. Y en vez de librarse del pecado, cada vez peca más y se hunde más y más profundo en las tinieblas. Entonces, hermanos, pidamos a Dios que el Espíritu Santo nos ayude para que se haga la luz del Señor Jesús en nuestro cerebro, la luz de Dios. Dice el Señor Jesucristo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Entonces, demos entrada en nuestra mente y en nuestro corazón a la palabra de Dios. A la palabra de Dios, para que sean perdonados nuestros pecados y cambie nuestra vida y se haga favorable el amor de Dios hacia nosotros. Ya decíamos también el domingo próximo pasado que la infinita misericordia de Dios es el amor de Dios en acción, y eso resulta en la gracia que nos salva, porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y ahí es donde en el siguiente verso dice: y no es por obras para que ninguno se gloríe. No es por obras, es por gracia, para la gloria del nombre de nuestro Dios. También, hermanos, el ofrecer el sacrificio, la ofrenda de esos animales, y por supuesto también de Dios, repito, nos hizo favorables. Propiciación es hacer favorable. Entonces, y esa propiciación es el Señor Jesucristo ofrecido en sacrificio, en ofrenda. Aleluya, bendito sea Dios. Entonces, estamos reconociendo al ofrecer ese sacrificio, estamos reconociendo la soberanía del Dios divino, la soberanía de la divinidad. Estamos exaltando al Creador, al Eterno. Reconocemos su soberanía y lo reconocemos y lo enaltecemos más y más, porque es digno de toda honra y de toda gloria. Aleluya, bendito Dios.
Entonces, hermanos, el sacrificio expresa arrepentimiento, adoración. El principal propósito del sacrificio es agradar a Dios. Pongamos atención, hermanos, sí. Sacrificio expresa arrepentimiento, adoración. El principal propósito del sacrificio es agradar a Dios. Y es estar dispuestos a vivir para Él. Cuando oramos, cuando le ofrecemos a Dios nuestra obediencia, estamos adorando, estamos enalteciendo su divinidad, estamos demostrando nuestra lealtad al Señor Jesús y aseguramos su misericordia. Provocamos su misericordia. Repito, no es por obras, ¿no? Pero sí una adoración produce en Dios un grato olor, un perfume, porque estamos obedeciendo, lo estamos exaltando, lo estamos enalteciendo al Creador. Aleluya. Hay diversos tipos de ofrendas. Hay ofrendas por la mañana, hay ofrendas por la tarde, hay ofrendas ofrecidas por el sacerdote. Hay varios tipos de obediencia, pero en sí, ahorita, la que nos interesa es el sacrificio del Señor Jesucristo. El sacrificio que hizo para expiar nuestros pecados. Y Él no solamente los cubrió, sino los quitó. Los echó a lo profundo de la mar. Es más, quiere decir que nos lavó, nos limpió y nunca más se va a acordar de nuestros pecados. No nos va a decir, mira, aquí tengo la lista. Es tan grande su amor, tan perfecto, que merecíamos que nos estuviera diciendo, mira, todo esto hiciste, todo esto y esto más, sí, pero Él se olvida. Por eso es una cosa semejante, ¿verdad? Los echa a lo profundo de la mar para no volverse a acordar jamás de nuestras faltas, de nuestros pecados. Ese es el amor de Dios, hermanos. Bendito Dios, Santísimo Señor. Bueno, la ofrenda, el sacrificio, es por la necesidad de purificarse del pecado. Una ofrenda, un sacrificio, los hebreos ofrecían animales para purificarse del pecado y entrar nuevamente en comunión con Dios, porque el pecado nos separa de Dios, porque nada sucio puede estar delante de Dios. Entonces, ese era el motivo específico de su ofrenda. Buscar el perdón de sus pecados, la purificación y entrar en comunión con Dios. Ese era el principal propósito. Bueno, el sacrificio, el holocausto, aparte de la ofrenda del holocausto, ahorita vamos a ver lo que significa holocausto. Habría 3 clases de
habría 3 clases de ofrendas. Y le eran de olor grato a Dios. Esas 3 clases de ofrendas: ofrenda de paz, simboliza una adecuada relación con Dios, una adecuada relación espiritual con Dios, la ofrenda de paz. Habría 3 clases de ofrendas, ¿sí?, que le eran de grato olor, subían, ¿sí?, como dice el salmista, como el humo que sube por las tardes para alabar a Dios, para enaltecer a Dios, para exaltar a Dios. Aleluya. Esas eran las ofrendas de la tarde. Bueno, el holocausto, hermanos, era ofrendas y sacrificios muy especiales. Las ofrendas, los holocaustos, eran ofrendas y sacrificios muy especiales en los que se quemaba todo el animal. Así era la ceremonia, así era el rito de las ofrendas. Se quemaba totalmente el animal. El sistema sacrificial de origen divino, porque Dios fue el que ordenó a Moisés, sí. Dios nos da entendimiento, hermanos. Ahorita, si no mal recuerdo, Noé, cuando salió del arca, también ofreció era la gratitud del hombre hacia la divinidad, hacia el favor de Dios. Noé también ofreció un sacrificio, pero bueno, ese es otro asunto. Entonces, el holocausto, del griego holocaustón, de olos, completo, mascao, caio, yo quemo, quiere decir. Olos completos, K-I-O, yo quemo. Sacrificio levítico que consistía en quemar por completo la víctima, o sea, el animal. En el altar, por supuesto, se quemaba en el altar. La palabra holocausto viene del hebreo hola, que significa todo quemado. La nota distintiva de este sacrificio era la completa destrucción por el fuego de lo sacrificado. En él se reconocía la total pertenencia a Jehová. Se ofrecía ese holocausto, esa ofrenda, se quemaba todo. Esto era que ese animal era totalmente ofrecido y le pertenecía a Dios. Por eso se quemaba, porque le pertenecía a Dios, no al hombre. Aleluya. Es una enseñanza, hermanos, que toda la vida nos hace falta años de vida para aprender de la palabra de Dios, y especialmente en los holocaustos, en las ofrendas, en los sacrificios, en el pacto de Dios con los hombres. Hubo varios pactos: el pacto de Abraham, el pacto de David, sí. Y por último, ya hablamos de eso, el pacto perfecto, el pacto que hizo el Señor Jesucristo al morir en la cruz del Calvario. Por eso es el Cordero de Dios.
un sacrificio perfecto, una ofrenda, un sacrificio perfecto, un holocausto perfecto. Aleluya. Exigía a Dios la destrucción total de lo sacrificado. El que se quemara completo, se reconocía la total pertenencia a Dios, a Jehová. De lo que el hombre posee, ofrecía a sus animales y era la pertenencia, pero ya lo ofrecía en sacrificio, en holocausto, en ofrenda a Dios. Aleluya. Y también, hermanos, en esa entrega, en ese sacrificio, en esa ofrenda, se reconocía totalmente el dominio de Dios sobre el hombre. Y significaba que no quedaba nada de que lo que el hombre había ofrecido, que no quedaba nada para sí, todo era para Dios. Aleluya. Cuando era el sacrificio de paz, era de olor grato a Dios. Era para Dios un deleite recibir el aroma de la grasa quemada de los animales. Era un deleite, no tanto el olor, sino la obediencia, el reconocimiento, la lealtad a Dios. Te entrego lo que es mío, te lo doy todo, no me quedo con nada. Bendito Dios. ¿Sí? Así, por eso dice, hermanos, que Dios, le pido mucho a Dios, hermanos, porque también si Dios me presta la vida, voy a dar un estudio con ayuda de Dios muy completo, hermanos, de algo que llena mi alma, que satisface mi espíritu en el estudio de la palabra de Dios. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Sí entendemos, hermanos. Así el hombre entregaba el animal vivo, por supuesto, ¿sí? Entregaba, se lo daba en ofrenda, en sacrificio a Dios, le pertenecía a Dios totalmente, ya no se quedaba con nada. Por eso era quemado total, porque era todo de Dios, completo para Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, de razón, de entendimiento, que presentéis, porque tenemos el ejemplo supremo del Señor Jesucristo. Él, su sacrificio fue perfecto y se entregó a sí mismo por voluntad propia, así nosotros. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias. ¿Cuántas misericordias, cuánta bendición hemos recibido de Dios? Su infinita misericordia de Dios es interminable. A cada momento nos bendice. Quizás ni cuenta nos damos que recibimos la bendición de Dios, la misericordia de Dios. Estamos muy comprometidos con Dios, hermanos. Y qué bueno, qué bueno. Además, nunca podremos pagar tan grande bendición, hermanos. La salvación de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados, quitada nuestra culpa, quitada, no borrada, no cubierta, quitó nuestro pecado. La sangre del Señor Jesucristo vertida en la cruz, aleluya. Los animales que se sacrificaban, se degollaban, y su sangre, ya dijimos, momentáneamente limpiaba el pecado, cubría
pero no lo quitaba. Entonces, cuando ofrecemos a Dios algo de nosotros, ¿y qué le podemos ofrecer, hermano? ¿Qué de bueno hay en nosotros? ¿Qué de bueno? Dice la palabra de Dios que somos llaga podrida y pestilente. Mas ahora por su misericordia, dice, a todos los que le recibieron les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios, aleluya. Y por eso estamos comprometidos, por eso dice Pablo en Romanos. Así que, hermanos, por las misericordias de Dios, cuánta misericordia. A cada instante recibimos las bendiciones de Dios, la infinita misericordia de Dios que se manifiesta en muchas formas. Tenemos casa, tenemos vestido, tenemos comida, tenemos salud, tenemos trabajo. Bendito Dios, aleluya. Nunca nos ha faltado el pan de cada día, hermanos, nunca. Bendito Dios. Y muchas bendiciones más, muchas. Nuestros seres amados están tranquilos, tienen trabajo, tienen salud, salen a trabajar y regresan a su casa. Gloria a Dios, aleluya. Cuántas bendiciones, hermano. Nos libra de accidentes. Una vez oí que unos papás tenían que viajar en avión, pero por X causa, uno se quedó, creo que la mamá o el papá, no recuerdo, no viajó en el avión, y ese avión se cayó y se murieron los que iban en el avión. Pero Dios, que provee nuestro bien, cuidó para que se quedara uno. Le digo, no recuerdo si fue el papá o la mamá. Y así, ejemplos hay muchos, miles, cómo Dios nos cuida y provee para nosotros bendiciones eternas. No tan solo diarias, sino eternas. Si permanecemos fiel hasta el final, hermanos, ¿sí? Hay condiciones que tenemos que cumplirlas. Si perseveramos hasta el fin, seremos salvos. Bendito Dios, aleluya. Entonces, hermanos, cuando ofrecemos a Dios algo nuestro, mi oración sale de mi corazón. No estoy copiando, recitando algo que puedo leer. Es mi oración, es mi sentir con lo que yo hablo con mi Dios, con mi Creador, con mi proveedor. Cuánta enseñanza de la palabra de Dios, hermanos. Por eso, hermanos, el hombre reconoce que necesita un Salvador. Cuando ofrecemos una oración a Dios, es un deleite para Dios que nosotros sumisamente hablemos con Él. Ofrecemos nuestro corazón sincero para Él, hermanos. Es tan grande su amor. Para nosotros es una bendición grande, pero para Él es un deleite. Sube como grato perfume una oración que sale de lo profundo del corazón, aleluya. Entonces, los sacrificios de paz, de olor suave, de olor fragante a Dios, nada tenían que ver con el sacrificio por el pecado. Ese es otro asunto. Esos son gratos a Dios, sí, son de aroma agradable. Se deleita a Dios en nuestra oración
de corazón, es tan grande su amor, que está atento, Él sí está atento a nuestra súplica, a nuestra oración. Y se deleita porque es un Padre amoroso, gloria a su santo nombre. Además, esas ofrendas de paz eran para mantener una estrecha comunión espiritual con Dios. Pero la ofrenda por el sacrificio por el pecado, pues era otra cosa. Esas ofrendas era para estar en íntima con Dios, con el Altísimo Dios, esas ofrendas de paz. Pero ahora no es necesario tan solo tener esa relación con el Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo es Dios. Ahora nuestra necesidad va más allá. El holocausto, hermanos, nos representa, se nos presenta como un tipo del Señor Jesucristo. Un tipo es un ejemplo, una enseñanza a futuro. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ofreciéndose a sí mismo a Dios por el pecado y por eso el Espíritu Santo le asignó el primer lugar en los sacrificios. Hay sacrificios, muchos, si usted lee la palabra de Dios. En Levítico se nos habla de todas las sacrificios. Me llamó la atención uno que dice ofrendas de sartén. No he leído a qué se refiere eso, pero todo tiene su explicación. Pero el Espíritu Santo le dio un significado y el primer lugar al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Es importante, hermanos, que notemos esto, ¿sí? El sacrificio del Señor Jesucristo para los que le amamos es el todo de nuestra vida. Sin el sacrificio de Dios, sin el sacrificio del Señor Jesucristo, estaríamos condenados a muerte. Estaríamos condenados a la ira de Dios por nuestra desobediencia, por permanecer en el pecado, por amar más los deleites carnales que obedecer la palabra de Dios y entregarnos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Cuando hacemos eso, hermanos, se establece una comunión tan santa, tan íntima, que es un deleite para Dios. Y hermanos, también para nosotros. Qué grande es el amor de Dios, hermanos, que por medio de ese sacrificio podemos tener comunión con Dios y son perdonados todos nuestros pecados. Y tenemos la promesa de la vida eterna. A los hebreos, Dios los sacó con mano fuerte y brazo extendido de la esclavitud de Egipto y los llevó a la tierra prometida. A nosotros con mano fuerte y brazo extendido nos sacó de las tinieblas del pecado del mundo. Ese era nuestro Egipto. Y no nos va a llevar a la tierra prometida, nos va a llevar al reino de los cielos, aleluya, donde Él fue a preparar un lugar para nosotros. Gloria a su santo nombre, aleluya. ¿Usted cree eso? Yo sí, porque es palabra de Dios. Hermano, si creemos en otras cosas, creemos en una medicina, en un estudio, es bueno. Sí, yo creo que si estudio y me preparo, tengo una buena profesión. Si aprendo un buen oficio, tengo dinero
para mí, para la vida diaria. Pero eso es para la vida diaria, hermano. Dios quiso enviar a su Hijo para el perdón de nuestros pecados, para ofrecernos la anulación total de nuestros pecados y la vida eterna. Aleluya, 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 bendito Dios. Entonces, hermanos, el sacrificio es hacer totalmente la voluntad de Dios. El sacrificio del Señor Jesucristo, el sacrificio supremo, superior a todos los sacrificios, a todas las ofrendas, a todo eso que se ofrecía a Dios en ofrenda, en sacrificio. El sacrificio del Señor Jesucristo es superior a todo, es único, es perfecto. Y su sacrificio, ¿sí? Era su objeto, su propósito de esta ofrenda era hacer la voluntad de Dios y proporcionarnos el perdón de nuestros pecados. Él buscó hacer la voluntad de Dios. Su calvario empezó desde que nació, siendo Rey de Reyes. Nació en un lugar maloliente. Su cuna fue un pesebre donde comían los animales de piedra, duro. Pero desde ahí está mostrado el amor de Dios, que envió a su Hijo para darnos, para que todo aquel que en Él cree no se muera, sino que tenga vida eterna. Aleluya. Esa ofrenda, hermanos, de Dios, esa sumisión absoluta del Señor Jesús a Dios, fue un perfume muy grato a Dios, hermanos. Fue un olor grato a Dios, supremo olor, hermoso. ¿Se imagina? El sacrificio de su Hijo. Morir en la cruz, derramar su sangre preciosa. Su obediencia lo llevó al sacrificio, a la muerte. Aleluya. Testifica, hermanos, el amor de Dios y la obediencia del Señor Jesucristo. Esa entrega, esa ofrenda, ese holocausto, ese sacrificio, ¿sí? Muestra el amor de Dios hacia el hombre pecador y muestra el amor de Dios para nosotros. ¿Cuánto nos ama? Somos su creación. Dice que el hombre es la corona de su creación. Todo lo hizo hermoso, hermanos, hasta la fecha. Que el hombre por su maldad ha contaminado la tierra, este mundo tan hermoso que hizo Dios, que todavía hay lugares hermosos, hermanos. Hay océanos, hay mares, hay cascadas, hay ríos, hay montañas enormes llenas de nieve. Todo eso es creación de Dios y es hermoso. Aleluya. Bendito Dios. Pero muestra, al sacrificar a su Hijo, se muestra el amor de Dios hacia el hombre. Y el sacrificio del Señor Jesucristo muestra absoluta obediencia a Dios. Y muestra también el amor hacia nosotros, porque murió en nuestro lugar. Aleluya. El sacrificio del Señor Jesucristo fue una ofrenda voluntaria.
de él quiso. Dice, tengo poder. Esta orden recibí del Señor, de Dios de mi Padre. Tengo poder para poner mi vida de mí mismo, me ofrezco en sacrificio y tengo poder para volverla a tomar. Aleluya. Sí. Gloria a Dios. El sacrificio del Señor Jesucristo sobre la cruz del Calvario es el cumplimiento de la voluntad del Señor Jesucristo a Dios. Dice, aleluya, bendito Dios. Santifícalos en tu palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú. Aleluya. Perdón, estoy mal. Es Juan 17, Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Aleluya. Bendito Dios. También dice en Hebreos. Vamos a leer en Hebreos 10, hermanos. En Hebreos 10 dice así, aleluya. Del 5 al 10 vamos a leer en Hebreos 10, del 5 al 10. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, los cuales son cosas que se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Dice, diciendo luego, he aquí en el 9 dice, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, el tipo, el ejemplo de que se sacrificaban los animales, pero era una sombra de lo que iba a venir, ¿sí? Una tenue ejemplo de lo que iba a venir, dice. Y en esa voluntad, diciendo luego, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ya no hubo necesidad de sacrificar animales. Una vez y para siempre, el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, murió por los pecados del mundo. El que le quiera aceptar como su único y suficiente Salvador, está asegurada la salvación de su alma y su morada en el reino de los cielos, que el Señor Jesucristo se adelantó a preparar para que cuando estemos ahí ocupemos esa morada que el Señor Jesucristo
fue a preparar, dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para nosotros. Qué honor, hermanos, qué honor. Vale la pena que sacrifiquemos nuestra carne, vale la pena que sacrifique mi yo, vale la pena dejar vanidades, rencores, resentimiento. Vale la pena si lo que me está ofreciendo Dios es único, la vida eterna, vivir por siempre, por la eternidad, en el reino de los cielos. Gloria a Dios. Así que el Hijo de Dios vino a la tierra y se hizo hombre para que pudiese ofrecerse en lugar de la humanidad. Él era limpio, sin pecado. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Gloria a Dios, aleluya. Además, solo un ser humano perfecto, por eso nació, dice la palabra de Dios, viniendo el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, Dios divino, nacido de mujer, humano, bajo la ley, para que cumpliera la ley. Entonces, por eso dice, me preparaste cuerpo, nació de una virgen, para que fuera humano, pero sin defecto, sin pecado. Dios lo hizo pecado para que pudiera tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Siendo Él sin pecado, murió por nosotros. Aleluya. Además dice, para ofrecerse en nuestro lugar. Solo el Señor Jesucristo, sin pecado, el humano sin pecado, podía pagar el castigo por el pecado. La paga del pecado es muerte. Dios lo hizo pecado. En Él no hubo pecado ni hubo engaño en su boca, pero hizo pecado. Nació de una mujer, se hizo humano, para poder ir a la cruz y morir en nuestro lugar. Aleluya. Él recibió el castigo de la ira de Dios por nuestra desobediencia que viene desde Adán y Eva. Entonces, pero ese castigo lo recibió el Señor Jesucristo en lugar de nosotros. Así, de ese modo, suficiente y perfecto, he aquí vengo para hacer tu voluntad. Aleluya, hermanos, aleluya. El Señor Jesucristo vino para hacer la voluntad de Dios y morir en nuestro lugar. Así es que, de ese modo, suficiente y perfecto, satisface las exigencias de la santidad de Dios. El Señor Jesucristo satisfizo todas las exigencias de Dios. Obediencia, sujeción a su voluntad, entrega, servicio, todos esos méritos tiene el Señor Jesucristo, y con eso satisfizo la exigencia de la santidad de Dios, y se agradó y fue de grato olor el sacrificio, el holocausto del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo fue un sacrificio, es decir, una ofrenda perfecta para Dios. La sangre de los animales se rociaba en el altar de los sacrificios y en el altar de las oraciones. Pero el Señor Jesucristo, con su propia sangre, nos limpió. No necesitamos de la sangre de los machos cabríos, no, ni de las becerras, ni de la vaca la sana, nada.
Es suficientísimo el sacrificio del Señor Jesucristo, por eso es el Cordero de Dios perfecto. ¿Sí? El Señor Jesucristo es una ofrenda. Él con su propia sangre dio su vida, dio su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y por eso, hermanos, por ese sacrificio perfecto, aleluya, gloria a Dios. Creo, para mí, hermanos, creo que es una palabra hermosísima. Textos maravillosos que hablan del sacrificio del Señor Jesucristo, de su ofrenda, de su sangre inocente derramada en la cruz del Calvario, dice. Y a nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre estos en la cruz. Aleluya. Ese es el triunfo, ese es el sacrificio del Cordero de Dios. Aleluya. Satisfizo todas las exigencias de santidad de Dios. Él cumplió todo. Aleluya. ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no obedecerle? ¿Cómo no olvidar rencores, rencillas, enojos? ¿Cómo no? ¿Cómo no, hermanos? Con gozo, con un corazón dispuesto, ¿sí? Para adorar en total humildad, en total sumisión, en total entrega de nuestro yo a la voluntad de Dios, como lo hizo el Señor Jesucristo. Si quieres que pase de mí esta copa, esta amargura, cargar sobre él todos los pecados de todos los hombres de todos los tiempos, pero que no sea como yo, sino como tú. Entregarnos en esa entrega total para adorar al Cordero de Dios. El Cordero, ese es el Señor Jesucristo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Señor, muchas gracias por esta tu palabra, tan bella, tan llena de tu amor, de tu misericordia, que se manifiesta para nosotros a nuestro favor en todo momento, porque el sacrificio de tu Hijo Jesucristo está delante de ti y tú nos miras a través del Señor Jesucristo. Por eso estamos con el manto de su justicia, cubiertos con el manto de su justicia. Aleluya. Y dice en otra parte que nos vistió como a novia, con joyas. La palabra de Dios es más que joyas y con él estamos revestidos del amor de Dios. Dice, vistámonos del Señor Jesucristo con ese manto de justicia y entreguemos nuestro yo a Dios, al Señor Jesucristo, en ofrenda total, en holocausto total, quemar todo el pecado y entregarnos a Dios. Aleluya. Por el mundo brilla luz desde que murió Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Los pecados él llevó, de la culpa me libró, con su sangre que emanó del Calvario. Por la sangre, somos redimidos, y por la sangre carmesí, por la sangre, por la sangre de Jesús del Calvario.
Ante todos fue temor, mas ahora es amor, porque comprendí el valor del Calvario. Yo viví en perdición, hoy poseo salvación, por la grande redención del Calvario. Por la sangre, somos redimidos, sí, por la sangre carmesí, por la sangre, por la sangre, por la sangre de Jesús del Calvario. Eres grande pecador, he aquí tu Salvador, tema del predicador, el Calvario. Salvación a cada cual que padece por su mal. Dios ofrece gracia tal por la sangre, por la sangre, por la sangre. Somos redimidos y por la sangre carmesí, por la sangre, por la sangre, por la sangre de Jesús del Calvario. Señor, muchas gracias por tu amor, por tu sacrificio, por tu infinita misericordia, Señor, por todo lo que tú nos das, por ese amor tan santo y por tan puro, esa ternura con que nos amas, con que nos abrazas, nos acaricias. Muchas gracias, Padre eterno, muchas gracias, Señor Jesucristo, muchas gracias, Santo Espíritu de Dios. Amén. La paz de Dios, hermanos.